Hola queridos amigos, vamos a meditar, o sea, reflexionar, en ese sentido de que uso la palabra meditar, pensar, buscar mis criterios que no tienen que ser precisamente los de ustedes. Estoy en un parque, este es un parque de veteranos en la Dixie Highway en North Miami. Y aquí es que se me ocurren hoy las ideas acerca de las cuales vamos a meditar. Ustedes escuchen mi criterio y den las opiniones que ustedes quieran. Esta meditación quiero llamarla gobierno versus mafia. ¿Qué es el gobierno? Bueno, pues el gobierno, algunos dirán, bueno, es el que manda. Está claro, es el que manda. Pero en la democracia, ¿es el que manda? ¿O es un contrato civil? ¿Es alguien que tú eliges para que presida? ¿Y para qué son los gobiernos? Bueno, para proteger a la ciudadanía. Si es un contrato civil, un contrato que tú haces cuando tú votas, porque tú pagas, o sea, tú tributas de lo que tú haces 1%, entonces ese gobierno está contratado. ¿Es tu gobierno o es tu presidencia? En la república, por supuesto que estamos hablando. En las democracias, por supuesto que estamos hablando. Ahora, cuando digo mafia, no estoy hablando de la mafia siciliana, ni de la camorra. Estoy hablando de organizaciones estructuradas que son delictivas y que funcionan como un gobierno paralelo. Bueno, así lo hacía la mafia también, o sea, te cobran. ¿Cuál es la diferencia de significado? Porque ambos cobran, o sea, tú tienes que pagarle a la mafia y tú tienes que pagarle al gobierno. Pero el gobierno te cobra bajo el supuesto de que te va a defender. ¿Defender de quién? De los enemigos internos y exteriores. Pero el gobierno no te pone a los enemigos. ¿Y qué pasa? Que la mafia te cobra bajo el supuesto de que te va a defender, pero ella misma es tu enemigo. Sí. Digamos que esas estructuras delictivas serían como un ridículo de lo que es un gobierno. Sí, pero un ridículo criminal, porque la mayoría te las hacen pagar caras, si no obligatoriamente. Tú pagas y lo sigues y lo proteges a ellos. No, o sea, cuando tú no lo denuncias es porque tú lo proteges a ellos y tú estás bajo amenaza. Mientras que el gobierno tú lo eliges supuestamente según la calidad de la democracia. Tú lo eliges, la mafia te elige a ti, se instala y es sagrada. Hay que obedecerla. Ni la elige, ni determinas en su estructura, y ella te defiende. ¿De quién? De ella misma, porque ella misma te pone el mal. Algo así sucedía precisamente en uno de nuestros países más pequeños de Latinoamérica. Sucedía en El Salvador. ¿Creen ustedes que pudiera sobrevivir conjunto, ambas estructuras, la gubernamental y la extrajudicial, extralegal, mafia que había en El Salvador con las diferentes maras y otras pandillas? Pues por supuesto que no podían existir, pero de manera, yo voy a decir, risible, sí coexistían. ¿Y por qué coexistían? O bien la mafia se convertía en algo legal debido a leyes que existían en el país, o bien el gobierno se convertía en mafioso. En esta unidad ellos coexistían. Y coexistían muchas veces bajo la hipocresía. Y coexistían porque el gobierno era débil. Y esta es la pregunta.
Si el gobierno tú lo eliges, si el gobierno tú lo pagas con tu tributo porque hiciste un contrato social, ¿por qué? ¿Debido a qué? ¿Por cuáles razones el pueblo salvadoreño aceptaba esos gobiernos que estaban manoseando su dignidad, permitiendo que hicieran lo que le diera la gana a los grupos mafiosos? Entonces, tenían gobiernos débiles. Eso es lo que había en El Salvador. Gobiernos débiles, incapaces de enfrentarse a la mafia. O sea, no hacían la guerra, pero aquello era una guerra. Constantemente aparecían muertos en las calles. Era una guerra. Saben que en este canal yo promuevo la paz, pero ¿había paz en El Salvador? Esa es otra pregunta fundamental para poder comprender estas reflexiones que hago. Yo concluyo de esta manera, no sé de la manera que ustedes concluirán, pero yo concluyo, ni en El Salvador había paz, ni los gobiernos eran fuertes, y por tanto aquello sí era una guerra. Entonces, en esta reflexión de gobiernos versus mafia, mi conclusión también es que no pueden coexistir. Y un gobierno se merece que tú le pagues, se merece tu respaldo, porque tú eres quien elige ese gobierno, solo si te protege y te defiende. Durante muchos años, después de una guerra cruenta, los gobiernos que existieron allá no se merecían que tú lo obedecieras. No eran gobiernos auténticos. Quien no te defiende no es un gobierno auténtico. No tienes ningún merecimiento. Un gobierno que no te defiende, que no es fuerte, no es tu gobierno. Y yo no vengo aquí a promover de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Yo promuevo aquella ideología de que no hacen falta los gobiernos, que a los sumos en ciudades, etcétera, etcétera. Eso para mí es imposible en un mundo como el que tenemos y en un mundo desarrollado. Quizá en algún momento de la historia se pudo hacer un corte y que, bueno, es que hubo, sí, como por ejemplo en la gran diversidad de ciudades, estados que había en Grecia, y cada una tenía su propio gobierno, su propia política, pero eran otras circunstancias, no estas circunstancias de grandes empresas internacionales, grandes intereses que mueven a grandes cantidades de personas y territorios, y aquí es imposible el anarquismo. O sea, tenemos que tener gobierno, porque si no tenemos gobierno, mucha gente loca, mucha gente perversa, pues nos hace daño. El asunto es, señores, ya que no podemos dejar de tener gobierno, ya que tenemos que pagarlo, ya que tenemos que tributar, no debemos autorizar a aquellos gobiernos que nos hacen daño. En ese sentido, y solo en ese sentido, yo aprobaría a Bukele si fuera salvadoreño. ¿Por qué no en otro sentido? Bueno, porque realmente no soy salvadoreño y porque realmente no sé hasta qué punto yo lo aceptaría si yo fuera salvadoreño. Ahora yo pudiera hacer otra cosa también. Si me está resolviendo el problema fundamental y más grave que yo tenía, me está protegiendo mi vida, que no valía un centavo en un lugar como ese, yo no tengo que esconderme, pues entonces esos gobiernos, ese gobierno de Bukele, yo sí lo defendería. Ahora, ¿qué sucede en grandes países, grandes, inmensos territorios, donde hay gobiernos que tú pagas el tributo y bueno, pues son defienden al territorio en general, ya sean, por ejemplo, los gobiernos federales? Lo que sucede es que diferentes estructuras que tú vas votando, digamos, los gobiernos centrales, las provincias o estados, luego las ciudades. ¿Qué sucede? Que aquí la cuestión toma un giro diferente, la contradicción gobierno versus mafia. O sea, hay ciudades
donde las leyes locales no hacen nada absolutamente por defenderte en ciertos lugares donde hay crímenes y no se combate el crimen. No te están defendiendo, pero no podemos decir, es el gobierno federal, es el gobierno estatal. No, a veces el gobierno local, otras veces es el gobierno estatal o provincial. En alguna parte no está funcionando y en ese sentido usted no debe aceptarlo. Es su tributo, es su dinero, ¿eh? Entonces, si usted paga un tributo, usted tiene el derecho a protestar. Eso aquí, desde el parque al lado de la Digital, el parque de veteranos, un tributo generoso a los que lucharon por este país en Estados Unidos, que es donde me encuentro, en Florida, en Miami, North Miami. Desde aquí yo hago esas reflexiones y usted tiene todo el derecho a pensar y a contradecirme, y espero sus interacciones por aquí. Y si le gustó y sabe que voy a seguir haciendo reflexiones como esta, se puede suscribir y así le llegarán los feeds y la verá las otras. Estas son reflexiones sencillas, basadas en mis criterios, sin ningún fundamento académico, y por tanto no son puramente descartada de cualquier error que yo cometa. Así que cualquier crítica de ustedes será aceptada y oída. Hasta luego.